¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos enfilados, por supuesto, desde la Feria Internacional del Libro, el encuentro literario, editorial y cultural más importante de Iberoamérica. Mi querida Celia Niño, ¿cómo te encuentras? Qué gusto acompañarte aquí. Julio Ríos, el gusto es mío y me da mucho gusto contar con la sintonía de nuestra gentil audiencia y que entre más pasan los días de la FIL, hoy es el tercer día, más crece nuestro entusiasmo y nuestra alegría por estar rodeados de lectoras, de lectores y de una maravilla de libros, de muchos volúmenes sumamente interesantes, así que quédese que esto arranca con esto que le vamos a presentar, una de nuestras partes favoritas, el pabellón infantil que está en FIL Niños, vea usted. Bueno, el pabellón infantil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su principal objetivo es la formación de lectores. La idea de construir este espacio desde el imaginario infantil tiene que ver con generar una experiencia lo suficientemente poderosa en su primer encuentro con los libros para que quede fijado en su memoria y sea una invitación a volver a ellos. Entonces es básicamente lo que hacemos, construir experiencias para que los niños asocien el juego a la lectura y así puedan también tener como referentes estéticos que les vayan llegando a través de la literatura. Bueno, sin duda es un tema que nos atraviesa a todos. El cambio climático es algo que ha estado allí desde ya varios años, varias décadas incluso. Sin embargo, el año pasado y después de una pandemia, como que tomó mucha fuerza y la misma Organización de las Naciones Unidas, a través de la COP, pues hizo un llamado urgente a tener que cambiar nuestras formas de estar en el mundo, nuestras formas de consumir y hacer una reflexión de cómo podemos cambiar de rumbo. Para nosotros en el pabellón y en la experiencia de FIL Niños este año era importante decirles que sí, que su voz importa, que lo que ellos hagan importa y que sobre todo hay en el lenguaje poético y en la literatura formas de poder digerir estos problemas tan complejos y también ellos crear desde ahí. Va a ser una oportunidad para eso, para escucharlos, para ver en qué están pensando, qué les importa, qué les angustia y también darles las herramientas de creación y de lenguaje poético para que ellos puedan hacer algo con esas emociones, transformarlas en algo poético. Destacado, Julio, este esfuerzo de este mundo maravilloso, fascinante que han creado en FIL Niños y que cada año lo replican y se superan para consolidar esta formación y estas experiencias poderosas para la formación de los nuevos lectores, las niñas y los niños. Mira, Celia Niño, tienes toda la razón cuando comentas que cada año están innovando. Me eché una vuelta a este pabellón infantil y conversé con algunas de las personas que se dedican a realizar estas actividades, estos talleres para las niñas y niños que me parecieron bien divertidos y lo que más me llamaba la atención es que con la música y algunas actividades lúdicas, pelotitas, telas, captaban toda la atención de estos chiquitines y yo les preguntaba cómo se preparan para poder hacer esto. Y me decían ellos que aunque tienen formación, por ejemplo, teatral o de músicos, están todo el tiempo en diplomados o leyendo sobre crianza saludable. Entonces todos estos conceptos los están llevando a la práctica en estas actividades del Foro FIL, mi querida Celia Niño. Así que si usted puede llevar a sus chiquitines, la verdad que es una experiencia de vida para ellas, para bebés, para niños de preescolar. Y ahora que hablamos de este mundo infantil, mi querida Celia Niño, precisamente el autor que vamos a conocer a continuación, Antonio Orlando Rodríguez, se ha dedicado a un recorrido literario durante su trayectoria a través de un camino lúdico, precisamente para las niñas y niños, y es por ello que está recibiendo el Premio Iberoamericano SM de Literatura.
Desde el año 2005, Año Iberoamericano de la Lectura, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se ofrece un reconocimiento particular a los logros de una autora o un autor especializado en la literatura infantil y juvenil. En esta ocasión, es el escritor de origen cubano Antonio Orlando Rodríguez, quien comenzó desde muy joven, apenas en su adolescencia, a publicar una obra en principio enfocada en los imaginarios infantil y juvenil, pero que eventualmente alternaría con una literatura también para adultos. Los relatos de Antonio Orlando Rodríguez obedecen a lo que parecería una necesidad de jugar y de viajar a través del lenguaje, explorando fronteras y confines, muchas veces trastocándolos con un oficio narrativo maduro y riguroso, pero siempre fresco y lúdico al mismo tiempo. Por esa inusual hazaña, en este 2022, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara galardona a Antonio Orlando Rodríguez con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Gracias, felicidades a este autor importante. Celia Niño, que estas historias escritas para niñas, niños y adolescentes nos atrapan y la literatura se vuelve parte ya de nuestras vidas. Yo creo también a ti te ocurrió de esa manera. Sí, sin duda. Y para seguirnos fascinando con el contenido que ha sucedido aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues nuestra querida Elena Castillo nos presenta a continuación un par de sugerencias de libros fascinantes, insisto, que tienen que ver con el origen de la vida y del cosmos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fil de Bolsillo, es un gusto saludarlos. ¿Se imaginan un libro que explique los más grandes, complejos, pero fascinantes conocimientos que se tienen en la actualidad sobre el origen de la vida y del cosmos de una manera fácil para todos los lectores? Pues gracias a una de las mentes más brillantes que han existido en el mundo, Stephen Hawking, que escribió con su hija Lucy las novelas de aventuras La clave secreta del universo y Tesoro cósmico, toda la familia, desde los adolescentes hasta los abuelos, podemos acceder a estos saberes que eran exclusivos de expertos. A través de personajes ficticios y con un estilo novelesco, en ambos libros seguimos las vivencias de George, un niño de 12 años, Eric, un apasionado científico, y de su hija Annie. A través de sus aventuras y de manera muy creativa, se explican las principales teorías sobre el origen de la vida y su evolución a lo largo de la historia. Muy parecido al mundo de Sofía de Justin Gardner, donde se hace un repaso por las más importantes corrientes filosóficas, pero en este caso hablándonos de moléculas, de partículas, de cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra, cómo se forma una estrella y qué es la diferencia de un planeta, e incluso cuestiones como los años que tarda en llegar a la Tierra, la luz emitida por la nebulosa Cabeza de Caballo o qué hay en el centro de la Vía Láctea. Plantea preguntas que muchas veces no sabemos las respuestas ni cómo los científicos llegaron a ellas. Algo que me llamó mucho la atención y que creo que vale la pena resaltar es que en estos libros siempre se cuestiona la práctica incorrecta de la ciencia, haciendo énfasis en el uso ético y sobre todo responsable de ella. Yo les recomiendo mucho La clave secreta del universo y su segunda parte titulada Tesoro cósmico de Lucy y Stephen Hawking, publicados por la editorial Montena. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias a Elena Castillo y quédese atento y atenta que le vamos a seguir presentando pues más recomendaciones de grandes libros, Julio Ríos. Efectivamente, y además también, como ustedes lo saben, en Enfilados platicamos, conversamos con los protagonistas de esta feria. Tal es el caso de José Franco. ¿Qué tal? Yo soy José Franco, soy investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y voy a dar dos charlas, una sobre la construcción
del cosmos, y otra es un paseo sobre el conocimiento y las culturas árabes. Y también presentaré un libro que se llama Alunizaje, y es un libro en el cual fue escrito en el 2019 y fue escrito para conmemorar los 50 años de la llegada del ser humano a nuestro satélite, que es la Luna. Bueno, el libro está pensado para hacer un pasaje junto con el arte sobre esta hazaña que hizo el ser humano en la década de los años 60 del siglo pasado. Y entonces es un libro que hice a la limón con Lucía Hinojosa, quien es una artista joven, y ella hizo ilustraciones para el libro, y bueno, yo narré lo que significó obviamente esta empresa de la llegada a la Luna, pero está dado en un contexto en donde hablamos un poco de algunos de los mitos existentes sobre los viajes a la Luna, y también da información sobre cómo se creó nuestro sistema solar, cómo se creó la Tierra y cómo se creó la Luna, para tener pues un contexto que nos dé un poco del humanismo, el arte y la ciencia que hay atrás de la llegada del ser humano a la Luna. El libro está hecho de una manera pues muy sencilla, simple y sencillamente elaboramos una serie de capítulos. Aquí está el libro para que lo vean. Tenemos una serie de capítulos en el libro que nos dan cuenta de toda una serie de elementos que yo creo que son fundamentales para conocer esta historia. El primer capítulo se llama Metáforas Cósmicas, en donde hablamos un poco de esta visión general que han tenido todas las culturas sobre lo que es el cosmos. Luego otro en donde hablamos sobre el universo en las manos, en donde hablamos sobre cómo se forman las estrellas. Y luego hablamos de la coreografía celeste en nuestro sistema solar. Los planetas bailan alrededor del Sol de una manera continua. Después hablamos sobre el tiempo, y ese capítulo se llama Cronos y Ciclos. Después hablamos de estas derivas espaciales que ha habido a lo largo de la historia, y hablamos un poco de la literatura que ha habido sobre los viajes que se han imaginado los seres humanos en diferentes culturas a la Luna. Y finalmente, pues Seduciendo al Infinito, ese es el penúltimo capítulo, en donde hablamos sobre pues los viajes al espacio después del Sputnik en 1957, la construcción de la Estación Espacial Internacional, y en el último capítulo, que es un epílogo que le llamo Epílogo sin final, pues hablamos de una serie de elementos en donde la ciencia ficción nos ofrece siempre y nos ha ofrecido siempre la oportunidad de ver el futuro. Ahí la entrevista. Y mi querida Celia Niño, sin duda la humanidad desde tiempos ancestrales ha mirado hacia arriba. Esta curiosidad de atravesar los velos cósmicos y pues poder conocer qué es lo que hay más allá. Claro que sí, y justo por eso, por ese interés de conocer y de explorar en las profundidades del pensamiento y el conocimiento, es que la FIL desde hace ya bastante tiempo pues tiene su apartado de FIL Ciencia. Vea usted de qué se trata. Hola, bienvenidos a este espacio de FIL Ciencia. El telescopio es la herramienta siempre en evolución que nos ayuda a mirar más lejos y a asombrarnos ante la belleza e inmensidad del universo. Desde los primeros telescopios con espejos tallados por Galileo Galilei hasta el lanzamiento reciente del monumental telescopio James Webb, existen un conjunto de aventuras científicas e innovaciones tecnológicas que serán narradas a través de las voces de Eduardo Piña y Miguel Alcubierre. Este recorrido nos lleva por la Italia del siglo XVII, el Observatorio Real de Londres, la construcción de los telescopios mexicanos, el telescopio Hubble y la técnica milenaria del origami, que ayudó a imaginar la estructura para construir el telescopio más moderno de todos los
los tiempos, el James Webb. Acompaña a ambos investigadores mientras nos deleitan con las hermosas imágenes del universo que se han capturado recientemente en la charla El universo y más allá, evolución de los telescopios, este 29 de noviembre a las 19 horas en el Salón 2 de la Expo Guadalajara. Soy Leslie Almanza, gracias y hasta pronto. Estamos de regreso y Julio, es momento de que vayamos a una siguiente recomendación. Buenísima. Además. Efectivamente, Emily Dickinson, 27 poemas selectos que se están recopilando en un solo título. Sin duda una poetisa grandiosa que ha sido traducida a un sinfín de idiomas. Vamos a ver de qué se trata. Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Para los que aman la poesía pero no conocen muchos autores, hoy les voy a recomendar a una de las poetisas más memorables que han existido y que personalmente disfruto mucho. Se trata de la norteamericana Emily Dickinson, publicada por casi todas las casas editoriales, así que hay cientos de libros compilatorios. Pero si debo escoger uno, yo los invito especialmente a leer El viento comenzó a mecer la hierba, publicado por Editorial Nórdica, porque reúne 27 de los mejores poemas de la autora. La traducción de Enrique Goicolea es impecable y está ilustrado por Quique de la Rubia. Como dice el prólogo escrito por el crítico literario Juan Márquez, este libro concentra algunos de los más exactos y perfectos poemas que se hayan escrito nunca en cualquier idioma, y no exagera. De lo poco que se sabe de la vida de Dickinson es que nunca se casó y vivió gran parte de su vida recluida en la casa paterna. Para sus últimos años ya ni siquiera salía de su habitación. A pesar de haber escrito casi 2000 poemas, no fue hasta su muerte en 1886 que su obra fue publicada sin un orden cronológico y la mayoría de sus poemas no tienen título. Por ejemplo, el siguiente poema que les voy a leer lleva como único nombre el número 449. Yo morí por la belleza, pero apenas estaba colocada en la tumba cuando uno que murió por la verdad fue tendido en un cercano lugar. Me preguntó en voz baja por qué había muerto. Por la belleza, respondí, y yo por la verdad. Ambas son la misma cosa, somos hermanos, dijo él. Y así hablamos desde nuestros aposentos como parientes que se encuentran en la noche hasta que el musgo alcanzó nuestros labios y cubrió nuestros nombres. La muerte es uno de los temas recurrentes en la vida de Dickinson, pero también el estado de contemplación en el que vivió le otorgó una extraordinaria capacidad de observación y descripción de la naturaleza que al reunirla con su soledad y tristeza, paradójicamente dieron como resultado escritos sublimes y reconfortantes. Como se señala en el prólogo, nunca una persona tan introvertida, melancólica y familiarizada con la muerte habrá producido palabras más definitivas sobre la maravilla de estar vivo aquí y ahora. Yo les recomiendo los poemas de Emily Dickinson y en específico El viento comenzó a mecer la hierba, publicado por la Editorial Nórdica, traducido por Enrique Goicolea e ilustrado por Quique de la Rubia. Soy Elena Castillo, gracias por su compañía y hasta la próxima recomendación. Emily Dickinson, ¿qué opinas, Ele, niño? Sé que tú eres una voraz lectora de poesía. Sí, la verdad es que a mí me encanta el género de la poesía y este libro de El viento comenzó a mecer la hierba, ya me lo anoté y hoy mismo voy y lo busco porque sí estoy muy interesada de leer estos 27 poemas de los más grandes y además realizados con más perfección de todo lo que se ha escrito hasta el momento. Y Julio, si me lo permites, pues vamos a escuchar una segunda charla con los escritores. Esta ocasión es con el autor nicaragüense, quien estuvo presente en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, edición 36, Sergio Ramírez. El libro de cuentos es una colección formada por piezas escritas en los últimos 5 o 6 años
independientes entre sí, pero que tienen un hilo conductor. El libro está dividido en 3 partes. Tienen que ver con la realidad de Nicaragua, con la realidad de Centroamérica. Unos cuentos van al terreno dramático, pues así son los acontecimientos de Centroamérica, y otros van al terreno del humor. De manera que es una colección balanceada de cuentos cuyo principal propósito es atraer la atención y el gusto de los lectores que van a tener en sus manos esta colección de cuentos. Bueno, en un libro de cuentos el formato lo determina el tema y la intención que yo tengo como cuentista de llevar adelante determinados relatos con temas muy específicos que no pueden pasar a ser parte del cuerpo de una novela. Cuando un escritor decide a qué género va a ir a dar lo que escribe, tiene que tener claro que algunos relatos se prestan para el género del cuento y otros pueden ir a dar a una novela. En este caso se trata de piezas enteras, de historias completas que tienen su propia independencia, que tienen que ver con distintos temas y que por lo tanto funcionan como tales, funcionan como cuentos. El libro se abre con un cuento de una mujer solitaria que está esperando la llegada del cadáver de su marido a la casa, y en un monólogo se dedica a hacer crucigramas en su soledad. Está rememorando su juventud, la vida pasada, cuando se escapó de su casa para casarse clandestinamente con este hombre, abandonando a su hogar, que era un hogar rico, para ir a dar en las manos de un hombre de clase humilde. Y todo esto lo está recordando en el momento que está esperando la llegada del cadáver del marido. Hay otra historia que tiene que ver con un descubrimiento arqueológico insólito en Guatemala. Comienza con la escena en que unos arqueólogos están desenterrando, pero no restos arqueológicos, sino huesos de las víctimas de la represión del ejército de Ríos Montt, que barrió con un pueblo entero, una aldea entera indígena de Guatemala, y hasta los niños fueron asesinados. Entonces pasamos de un tema a otro, como decía, algunos otros son dramáticos, otros están llenos de humor. Hay la historia de un doble, de un dictador, y el drama que significa ser doble del dictador, de pasar a ser jardinero del palacio a ser el doble del dictador, porque se parece al dictador y lo que esto le trae de cambios profundos en su propia vida. Lo primero que uno tiene que tener en la mano es atrapada la historia. Uno no se puede sentar a improvisar un cuento corto. Tiene que tener definida la historia, tiene que saber qué es lo que quiere contar, y sobre todo, y es lo mejor que puede ocurrir, tiene que saber cómo lo va a cerrar. Incluso si tiene concebida la frase final, muchísimo mejor. En un cuento uno no puede desviarse, desperdiciarse, desperdigarse. Tiene que contar una sola historia en pocas páginas, y en una sola historia con un solo hilo narrativo solo pueden aparecer pocos personajes. Estas reglas en el cuento son inflexibles y uno tiene que aplicarlas tomando en cuenta que la extensión es limitada, y que en una extensión limitada no cabe una multitud de personajes, no cabe una multitud de historias, sino que uno tiene que ir al grano a contar una sola historia con pocos personajes y darle un final sorpresivo a veces, y otras veces escrito con la delicadeza que lo hacía Anton Chekhov. Respecto a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, yo ya soy un veterano, he participado por varias décadas en la feria, casi desde sus inicios. Me siento como en mi propia casa, ya tengo un programa bastante nutrido. Además de presentar mi libro de cuentos, voy a hacer el elogio en el acto inaugural de la obra de Mircea Cartarescu, que ganó el premio de la FIL. Voy a participar con jóvenes hablando precisamente de las reglas de escribir cuentos para jóvenes que están interesados en el arte de escribir cuentos. Y en fin, voy a trabajar intensamente y a disfrutar intensamente lo que significa la feria. Muchas gracias por ofrecernos esta charla con Sergio Ramírez. Y Julio,
pues como ya usted sabrá, todas las noches son de sorprendernos con la música que nos traen los invitados de honor. Efectivamente, Celia Niño, y en el Foro Phil ya hay mucha expectativa por la presentación de Andiama Folkloric Art. Déjame, te comento un poco. Se dedican a reinventar, digámoslo así, estas expresiones melódicas que en un origen eran de África, pero que al fusionarlas con el habla árabe llegan a tener, digamos, otra dimensión. Pero tenemos una cápsula al respecto. El arte folclórico Andiama es una presentación artística de las últimas artes folclóricas que entraron en los Emiratos Árabes Unidos. El origen de este arte se remonta a las costas orientales de África, por lo que se trataba de un arte puramente africano, pero se arabizó cuando se mezclaron con algunas canciones árabes desde hace casi 40 años, ya sea mezclando el habla árabe con el origen del canto africano o cantando textos completos en árabe. Andiama Folkloric Art, o banda tradicional de Sharjah, nos espera el martes 29 de noviembre en Foro Phil 2022. Entrada libre. Te invito entonces, Celia Niño, a que me acompañes a Foro Phil para disfrutar de esta expresión musical, y también si hay algo más en la agenda de mañana, claro que sí, yo creo que hay mucho de interés, pues ahí nos vemos también. Acepto tu invitación y es momento que le invitemos a que saque papel y pluma porque estamos por presentarle lo que va a ocurrir el día de mañana. Gracias por habernos acompañado. Aquí seguimos enfilados.